La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles un proyecto de ley que permitiría ampliar la verificación de antecedentes a prácticamente todas las ventas de armas en el país. La medida, que obtuvo 240 votos a favor y 190 en contra, contó con el apoyo de varios republicanos y fue considerada histórica por los demócratas, que tienen mayoría en la Cámara, así como por los defensores del control de armas, aunque es poco probable que avance en el Senado, bajo control republicano. Incluso, si pasa, podría ser vetada por Donald Trump, quien dijo que la legislación impondría requisitos irrazonables a los propietarios de armas. Si se convierte en ley, ampliaría la verificación de antecedentes a casi todas las ventas de armas al cerrar los vacíos en la ley federal, que exige estos controles cuando las armas son vendidas por comerciantes autorizados, pero no lo requiere cuando los ciudadanos se venden y transfieren armas entre sí. El proyecto es el primero de dos que los demócratas presentarán en la Cámara de Representantes esta semana como parte de un plan para hacer más estrictas las leyes de armas luego de 8 años de que ambas cámaras del Congreso tuvieron mayorías republicanas. La otra medida extenderá el periodo de revisión de antecedentes de 3 a 10 días. Varios demócratas elogiaron la legislación y recordaron que en los últimos años, en los que los republicanos tenían mayoría, la Cámara Baja prácticamente no tomó medidas para hacer frente a la violencia por armas de fuego. Hoy estamos ofreciendo más que pensamientos y oraciones, dijo la congresista Susan Davis, quien añadió que fortalecer el sistema de verificación de antecedentes es un pequeño paso, pero uno muy importante. El demócrata John Lewis, un ícono de los derechos civiles, recordó las múltiples matanzas registradas en diversas ciudades estadounidenses en los últimos años y destacó que las tragedias impulsaron a los familiares de las víctimas a exigir acciones. Hoy le decimos a aquellos que nos rogaron, que nos suplicaron que actuáramos, que los vemos, que sentimos vuestro dolor, escuchamos vuestros llantos, y vamos a responder, hoy, ahora, dijo. La legislación prevé algunas excepciones, como los regalos entre miembros de una pareja, o de padres o abuelos a sus hijos o nietos, así como para las armas que se prestan para cazar. También hay excepciones en los casos de las personas que podrían enfrentar una muerte inminente o daños corporales, como las víctimas de violencia doméstica. La Asociación Nacional del Rifle, el importante lobby que defiende la aportación de armas, se opone a la medida y advirtió que la legislación castigará a los ciudadanos respetuosos de las leyes. El republicano Doug Collins, quien ha recibido miles de dólares en fondos de campaña por parte de grupos pro armas, declaró que era tonto creer que la legislación hará que Estados Unidos sea más seguro. No habría frenado ni una sola matanza, consideró.
Un estudio del Centro Pew que data de 2017 señala que el número de armas en Estados Unidos se sitúa entre 270 y 310 millones, lo que lo convierte en el país con más armas de fuego per cápita, ya que 4 de cada 10 ciudadanos reconoce tener una arma de fuego o vivir en una casa con armamento. Con información de AFP y AP, más sobre este tema. Estados Unidos y las armas. Razones y cifras de una pasión incontrolable. A pesar de las tragedias, el gobierno prohibió los accesorios que convierten a un fusil en ametralladora.